Good morning, my students. We are going to start with a class of health today, okay? On health, today the subject that we are going to discuss is good manners at school. You remember that last week we studied good manners, right? At home and outside. So today we are going to discuss the good manners at school. Los buenos modales en la escuela. Okay, let's start with the reading. Good morning, Miss Miller. When I come to school, I say good morning to my teacher. Muy buenos días, Miss Miller. Cuando yo llego a la escuela, lo primero que hago es decir buenos días a mi maestra. We begin class time every morning by saying the Pledge of Allegiance to our country's flag. I stand up straight and tall. Nosotros todas las mañanas comenzamos nuestro día dando el juramento a la bandera y nos paramos rectos y no estamos haciendo bulla, ¿verdad? Bueno, en nuestra escuela, cuando nosotros realizamos el juramento a la bandera hondureña, debemos de comportarnos de la misma forma. Debemos de estar parados así rectos y sin estar hablando. ¿Ok? Y es muy importante recordar que en las mañanas debemos de saludar, porque eso demuestra que ustedes son niños con muy buenos modales, ¿sí? Que son niños educados. I do not talk when my teacher is talking. I should never interrupt someone who is talking. If I have a question, I raise my hand and wait until my teacher calls on me. Yo no debo de interrumpir a mi maestra cuando mi maestra está hablando. Eso es incorrecto. Yo no debo de interrumpir a nadie cuando esa otra persona está hablando. Si yo tengo una pregunta, yo vengo y levanto mi mano y espero a que la maestra me dé la palabra. ¿Ok? Eso es la forma más educada de comportarnos, porque les repito, al realizar estas cosas, nosotros estamos demostrando que somos niños educados y con muy buenos modales. I never tap or pull on my teacher to get her attention. Yo no vengo y voy a jalar la camisa a mi maestra o a empujarla o a golpearla solo para obtener su atención. No, esa es la forma incorrecta. Yo simplemente debo levantar mi mano y mi maestra muy atentamente me va a dar el permiso o me va a dar la palabra sin interrumpir a nadie ni maltratar a nadie tampoco. I always speak when someone speaks to me. If my teacher calls on me and I do not know the answer, I say I don't know. If someone makes a mistake, I do not laugh. Ok, ¿qué nos dice aquí? Cuando un compañerito mío o alguien adulto viene y me habla, yo respondo. Es de muy mala educación ignorar a las personas. Si mi maestra viene y me pregunta algo y yo no lo sé, yo muy valientemente digo, no lo sé, Miss. Eso no tiene nada de malo. No saber algo o la respuesta a una pregunta, eso no está mal. Lo que está mal es ignorar a las personas. Así que todos tenemos derecho a aprender y todos tenemos derecho a ser respetados y que nos respeten, ¿verdad? Ok, entonces, cuando alguien comete un error, yo no voy a burlarme. Eso está mal porque a mí no me gustaría que se burlen de mí. Entonces yo no voy a hacer nada que no me guste que me hagan a mí. Eso es muy importante de recordarlo. ¿Ok? You will make and keep good friends if you will always do to other people as you wish to have them do to you. Esta frase es muy importante. Dice, tú siempre vas a mantener amigos y siempre los vas a mantener, ¿verdad? Siempre los van a tener si ustedes vienen y hacen lo que a ustedes les gustaría que les hagan. Así de simple. Yo voy a tratar a las personas como me gusta que me traten a mí. Eso es simple y muy importante de aprender. Okay.
I do not push or shove in line. If I accidentally bump into someone, I say sorry. Cuando yo estoy haciendo la línea, yo no voy a empujar o golpear a nadie. No, eso es incorrecto. Y si yo lo hago por accidente, yo voy a decir lo siento, ¿ok? Voy a pedir disculpas, ¿ok? I walk around people who are talking. I do not walk between them. Si hay dos personas que están de frente y están hablando, yo no voy a caminar en medio de esas dos personas porque es de mala educación interrumpir. Yo voy a pasar de lado, por el lado, no en medio, ¿ok? When I have to walk in front of someone, I say, excuse me, please. Cuando yo voy a caminar enfrente de alguien y tal vez voy a interrumpir, pero es de forma forzosa, yo vengo y digo, disculpen, por favor. ¿Ok? Entonces yo muy educadamente voy a realizar estas cosas porque a realizar estas acciones yo demuestro que tengo muy buenos modales. ¿Ok? Entonces vamos a repasar el cuadro. Good habits at school. Buenos hábitos en la escuela. Do not interrupt when someone is speaking. No vamos a interrumpir cuando alguien está hablando. Pay attention to your teacher. Pon atención a tu maestra. Answer when someone speaks to you. Responde cuando alguien te hable. Do not laugh if someone makes a mistake. No nos vamos a reír de alguien cuando comete un error. Do not tap your t-shirt to get your attention. No vamos a jalarle la camisa, ni vamos a golpear, ni empujar a la maestra para obtener su atención. Stand in line quickly. Vamos a hacer fila de forma ordenada. Stand straight and tall when you pledge allegiance to the flag. Cuando estamos realizando el juramento a la bandera o estamos realizando una oración, siempre debemos de mantenernos rectos, ¿verdad? Sin estar haciendo chiste ni nada de esas faltas de respeto, ¿ok? Porque somos niños educados, ¿ok? And let's go to page 65 and let's discuss the good manners at church. Good manners at church. Buenos modales en la iglesia. I was glad when they say unto me, let us go into the house of the Lord. Yo me sentí muy alegre cuando me dijeron de que íbamos a la casa del Señor. Este es el Salmo 122:1. Okay. I go to church to learn about God. I sing about God. I pray to God. And I listen to the pastor and my teachers as they teach from God's word. I am quiet in church. I do not talk or make noise. Yo voy a la iglesia a aprender de Dios. Yo canto y alabo a Dios. Yo oro al Señor. Y yo cuando estoy en la iglesia escucho al pastor y a mis maestras en la clase dominical cuando están hablando de la palabra. En la iglesia yo me comporto, yo no hago bulla ni chisteo cuando estoy en medio de la prédica, porque eso es de mala educación. Yo no tengo que estar hablando ni haciendo bulla, yo tengo que poner atención porque la palabra del Señor se respeta. Entonces, nosotros tenemos que saber comportarnos en la iglesia. Para todo hay tiempo, mis niños, para todo hay tiempo. Hay tiempo para ir a recreo y ahí podemos gritar y saltar y chistear. Pero cuando estamos en el aula de clases o estamos en la iglesia, hay que tener mucho respeto y saber cómo comportarnos. Good habits in church. Buenos hábitos en la iglesia. Be on time. Tenemos que ser puntuales cuando sea el tiempo de ir a la iglesia. Sing praises to God. Vamos a alabar al Señor. Keep your money quick. Cuando es la hora de dar ofrenda, si es tiempo de dar ofrenda, pues simplemente lo hacemos de forma rápida y callada. Listen to God's word. Vamos a escuchar atentamente la palabra del Señor. Leave only when the service has ended. Vamos a salir de la iglesia cuando ya se termine el culto. No nos podemos salir a mitad
ni nos vamos a salir cuando está comenzando. No. Hay que terminar de escuchar la palabra del Señor muy respetuosamente. ¿Ok? Eso muestra que somos educados y que respetamos la palabra del Señor. Okay, it has been a pleasure for me to discuss this right now. And right now, we are going to discuss the work that you're going to do about this subject. Okay, so you can go to your chronogram. Go to your chronogram and find good manners at school and church. Okay, we have this. What is the work that you need to do? ¿Cuál es el trabajo que tienen que hacer? You need to write down this vocabulary. Anthem, Pledge of Allegiance, wait, mistake, service, pastor. Okay, so you need to place a picture about each word and repeat it 5 times. Tienen que pegar una imagen que represente el significado de esta palabra, okay? Y vamos a repetir esas palabras 5 veces, okay? And the last thing that you need to do is to write down the box of good habits school in page 64 on your notebook, okay? Entonces, esta cajita que está aquí la van a escribir en su cuaderno, así como está aquí, completita, ¿ok? Y eso es lo último que tienen que realizar de este tema. Yo les pido, por favor, que puedan seguir estos hábitos y estos buenos modales, porque esto dice mucho de nosotros, ¿ok? It has been a pleasure for me to discuss this today with you. If you have any question, you know that you can reach me. Goodbye.